Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos al programa de salud de esta casa. Hoy se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down y nosotros vamos a conocer los programas de autonomía personal que ha puesto en marcha recientemente la Asociación Síndrome de Down y donde están participando 3 voluntarios, 3 usuarios de la asociación que viven de forma independiente. Luego se lo vamos a contar, pero además les vamos a hablar del sueño y de cómo nos va a afectar a nuestro organismo ese cambio horario que vamos a recordar que se va a producir este próximo domingo y donde vamos a tener que adelantar nuestros relojes una hora. También con el cambio de primavera hay un alto porcentaje de población que se siente más cansada, con falta de energía. Pues bien, hoy Ana Maté, nuestra dietista, nos va a dar consejos para evitar este cansancio. Comenzamos. Actualmente en España hay alrededor de 35.000 personas con síndrome de Down. El lema elegido para este año en el Día Mundial del Síndrome de Down es "Mis amigos, mi comunidad, los beneficios de los entornos inclusivos para que los niños del presente y los adultos del mañana". Para hablar de este día estamos aquí con Luis Mayoral, presidente de la Asociación Síndrome de Down aquí en Burgos. Luis Mayoral, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, se va concienciando, Luis, cada vez más la sociedad sobre la inserción social de las personas con síndrome de Down. Bueno, es un trabajo lento, sin pausa, sin prisa, porque realmente son muchos años, ¿no?, los que ya llevamos intentando que las personas, los jóvenes con síndrome de Down, pues tengan el lugar que merecen dentro de nuestra comunidad. Y realmente desde que nacen siempre existe un planteamiento de autonomía para que poco a poco, a medida que vayan creciendo, pues se encuentren, como digo, ese planteamiento, ese lugar de normalización. Por tanto, la autonomía de las personas con síndrome de Down es una tarea que vamos cumpliendo, pero que evidentemente todavía nos queda un largo trecho para decir, bueno, pues tarea conseguida. Son muchos años, ¿no?, luchando por esa autonomía, y has comentado, todavía nos queda años para decir, ¿no?, por fin se han integrado totalmente en la sociedad. ¿Por qué no existe una inclusión total después de tantos años? Bueno, hay que tener en cuenta que la sociedad tiene sus ritmos, ¿no?, y nosotros intentamos adaptarnos a ella. Pero encontrar un lugar para el diferente, y no tenemos que olvidar que, aunque sean muy conocidos, y todos tengamos una referencia de alguien próximo con síndrome de Down, no deja de ser aún, no digo una rareza, pero sí algo que no encaja exactamente en los comportamientos habituales de las personas que componen una sociedad. Por tanto, mientras que eso no lo consigamos, mientras no vayamos cambiando absolutamente ese planteamiento, desde que, por ejemplo, un caso sencillo, desde que si en la calle, cuando nos encontramos con alguien con síndrome de Down, no nos paramos o seguimos hablando o nos comportamos como si no existiera, como si esa persona no tuviera lo que tiene, hasta ese momento hay que seguir trabajando. Ese es el planteamiento, es decir, la normalización es algo tan sencillo como eso, es decir, es conseguir que no genere algún tipo de reacción que exija un comportamiento posterior, ¿no? Eso todavía no ocurre y todavía no está pasando. Entonces, mientras que eso no ocurra, mientras eso no pase, pues las organizaciones que tenemos la responsabilidad de estar con gente con síndrome de Down, pues tendremos que seguir trabajando en ello. Son prejuicios, como bien dices, no es falta también a veces de conocimiento. A pesar de todas las campañas de sensibilización que realizáis, campañas divulgativas, sigue, ¿no?, siendo muchas las personas ajenas a la discapacidad hasta que no se conoce a alguien, ¿no?, muy cerca de ti. Es cierto, a veces nosotros tendemos, a veces los colectivos en los que nos movemos, en este caso con discapacidad, pues tendemos a generar un cierto optimismo que es falso. Es decir, nosotros de alguna manera, y esto a alguien puede que no le guste, pero vivimos en una burbuja, posiblemente grande, pero burbuja,
que significa que todo aquello lo que ocurre a nuestros hijos tiene que ser participado por el resto de la comunidad. Es decir, si tiene un problema de salud, pues toda la comunidad, toda la gente que trabaja en salud tiene que ponerse inmediatamente a golpe de corneta e intentar superar ese problema. Si estamos hablando de educación, pues toda la comunidad educativa y así seguiríamos, ¿no? Entonces, por una parte tenemos una ansiedad por parte de los familiares que tienen chavales o jóvenes o personas con síndrome de Down, porque todos actúen al unísono para intentar que ese problema se resuelva de forma más inmediata. Y por otra parte, la comunidad también reacciona tarde, porque tiene muchos problemas. Es decir, hay algo que tenemos que tener en cuenta, que es que nosotros no somos el ombligo del mundo. Es decir, somos 35.000 personas, cada vez somos menos. Es decir, la última estadística, los últimos datos que tengo yo de Castilla y León, pues hace que en 7 años hayamos descendido casi un 12% en población real. Es decir, está claro que demográficamente mueren más de los que nacen, y ese es un hecho. Cada vez son más los empresarios, y lo estamos viendo, y tú nos lo dirás, Luis, que se animan, ¿no?, a contratar a usuarios de la asociación. Según datos, ¿no?, a nivel nacional, la contratación de discapacitados creció un 19%, ¿no?, el año pasado. Bueno, aquí como siempre pues estamos con estos datos, ¿no?, estas estadísticas que a veces alguien decía que las estadísticas son estadísticas y sobre todo muchas mentiras, ¿no? No digo que esos datos no sean ciertos, pero ¿dónde metemos realmente a los jóvenes con síndrome de Down que han encontrado trabajo dentro de ese número tan frío, ¿no? Me cuesta, yo no tengo posibilidad, y eso que trabajo mucho en ello, pero yo no tengo posibilidad de decir, ¿realmente el empleo en síndrome de Down se ha aumentado en ese porcentaje? No lo puedo decir, y de hecho creo que no es así. Lo que sí sabemos es que aproximadamente unas 700 personas en España tienen un empleo en una empresa ordinaria. Eso viene a ser aproximadamente como un 2-3%, incluso podríamos llegar hasta 4% siendo muy optimistas, pues realmente es una cifra extraordinariamente baja. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues realmente para que haya empleo tiene que haber empleadores, y los empleadores, en este caso las empresas, si nos movemos en entornos ordinarios, que es a lo que nosotros intentamos llegar, pues hay que trabajarlo. Es decir, hay que tener, por ejemplo, unos servicios estables de empleo. Que realmente haya gente que visite, que busque, que hable, que se encuentre con responsables de una empresa y les cuente no solo las ventajas que puede tener por una contratación, sino las ventajas que puede suponer tener a alguien que tenga síndrome de Down dentro de su empresa, fundamentalmente gestionando y enriqueciendo aspectos como la diversidad. Efectivamente, por tanto, digo, ¿se incrementa el empleo? Pues muy poquito a poco. Es decir, más o menos, para marcar un dato dentro de discapacidad, digamos que la tasa de actividad suele estar en torno a un 36-37% en España, y nosotros apenas llegamos al 2-3%. O sea, es la gran diferencia. Nosotros somos uno de los núcleos duros del desempleo en discapacidad en España. Por lo tanto, no sigue siendo difícil, Luis, encontrar de manera totalmente natural las oportunidades, ¿no?, para que ellos puedan desarrollar sus habilidades. Hay que buscarlas, ¿eh? Esto no es natural. Es muy difícil que un empresario busque a un trabajador con síndrome de Down, se levante de mañana y dice, bueno, vamos a hacer. Y quien lo hace así, a pesar de su buena voluntad, y no tiene en cuenta otros factores, posiblemente esa inserción fracase. Quiero decir que el proceso de inserción es un proceso reglado, más o menos. Entonces, tenemos que encontrar a la persona formada, tiene que tener su perfil y encajarlo dentro de la estructura de la plantilla de una empresa. Si encaja, le damos los medios necesarios, los apoyos necesarios, que es lo que nosotros denominamos de empleo con apoyo, y puede funcionar, y de hecho casi siempre funciona bien. Pero tiene que darse esos dos hechos, es decir, que realmente haya una necesidad de un puesto de trabajo y que encontremos el perfil adecuado, como en cualquier proceso de inserción. Un gran equipo hay detrás de la asociación, Luis, que bueno, pues ponéis en marcha programas nuevos. En este caso acabáis recientemente, bueno, lleva ya desarrollándose hace un año un programa de servicio activo, está dentro del programa de autonomía personal, y es pues para que jóvenes usuarios de la asociación puedan vivir, ¿no?, de forma totalmente independiente fuera de los hogares de sus casas, de sus familiares. Bueno, totalmente independiente, debo decir que no. Es decir, no. Digamos que la experiencia que hemos puesto ahora,
he puesto en marcha ahora hace apenas 2 meses, aunque el proyecto está gestándose, como bien dices, hace casi un año. Se trata de dar un paso más dentro de los planteamientos o de los programas de autonomía que tenemos con nuestros jóvenes. Con lo cual, teniendo ya el sitio, pues independiente de la asociación, que es un piso que nos ha cedido pues la Fundación Vive de Burgos, que era que viene de la antigua asociación que regulaba, que tenía el parque de viviendas de Caja de Burgos. Pues le hemos amueblado, también con una ayuda de CaixaBank, y ahora hemos puesto ya los medios. Los medios son una persona que se ocupa durante algunas horas para atender a los chicos, una persona voluntaria, que es una joven de la UBU, de la universidad, que a cambio de no pagar un alquiler, pues se encuentra por las noches, y luego tenemos a los 3 protagonistas que tenemos en estos momentos. Y ahí lo que están aprendiendo nuevamente es dar casi el penúltimo paso para que puedan decidir, no digo que lo hagan, si les gusta más vivir en su casa o si dan el paso y viven de forma, en ese caso sí, absolutamente independiente. O sea que estamos en ese punto todavía, nos falta un escaloncito más, que si realmente pues todas las personas o los jóvenes que pasen por el proyecto que dura entre 2 y medio y 3 meses cada grupo, pues si lo deciden y los padres no ponen demasiadas pegas, pues evidentemente ya estaremos en la fase de independencia y de emancipación realmente de sus padres y puedan vivir solos. Han sido 3 valientes, como nos dices, 3 voluntarios de la asociación, usuarios que hemos estado con ellos, precisamente con estos 3 protagonistas, además de con la coordinadora y la monitora, ¿no?, que estarán con ellos, pues potenciando también sus habilidades. Vamos a ver ese reportaje. Luis, te damos las gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Pues vamos a verlo. Estas son las habitaciones. La primera habitación, lo que llamo yo, el servicio el de los chicos que nos lavamos los dientes y aquí también una voluntaria que se llama Yolanda. Y aquí duermen las 2 chicas en la segunda habitación, aquí Olga y aquí Sara. Y aquí duermen de maravilla. La Asociación Síndrome de Down en Burgos ha puesto en marcha hace un mes un programa de autonomía personal. Es el servicio Vida Adulta Activa, donde están participando David, Olga y Sara, 3 usuarios de la asociación que ahora tienen un reto por delante: vivir fuera de sus casas de forma independiente, solucionando los pequeños problemas que se nos presentan en el hogar. Nuestro objetivo es que experimenten qué es vivir fuera de casa, qué es compartir piso con otros compañeros y que decidan en un futuro si ellos quieren seguir con este plan de vida e independizarse o si por el contrario pues quieren seguir en sus casas. Una convivencia que realizan de domingo a viernes en un piso compartido, con todo lo que ello conlleva, como realizar la compra semanal, preparar la cena para sus compañeros, así como repartirse las diferentes tareas del hogar. Los domingos por la noche, que es cuando ellos vienen por la tarde, organizamos entre los 4, organizamos las tareas de la semana. Pues preparamos, por ejemplo, a la semana quién cocina, quién pone la mesa, un día a la semana hacemos limpieza y luego organizamos los menús de la semana. Entonces entre todos se ponen de acuerdo para elegir qué se cena cada día y a la vez vamos haciendo la lista de la compra. Claro, nos vamos dando cuenta de lo que nos falta, entonces ellos mismos lo van apuntando para el lunes ir a hacer la compra. Ponemos una pizarra los días de la semana para ver qué vamos a cocinar unos con otros. También nos dividimos un poco para hacer la limpieza, otros cocinar. Vamos poniendo lo que tenemos cada uno de esa semana de tarea, de lo que nos hemos responsabilizado y lo que tenemos que hacer, porque si uno se responsabiliza de poner la mesa, el otro mientras va haciendo la cena, y si no se pone, pues es un conjunto, son un equipo, entonces tienen que apoyarse los unos a los otros. Siempre supervisados por una monitora que les guía y les apoya para que estos jóvenes vayan potenciando sus habilidades. En el desayuno, en la hora de la limpieza, en organizar la ropa, el armario, cada uno sus enseres. Entonces yo lo que intento es que esa vida autónoma progrese cada vez más
El domingo hacemos las tareas. A mí lo que más me gusta es cocinar. Lo que queremos conseguir también que ellos se adapten a esa rutina de una vida independiente. En casa tampoco hacemos todas las labores del hogar, entonces aquí nos tenemos que adaptar a que todo lo tenemos que hacer nosotros, entre comillas, siempre con ayuda, pero se tienen que organizar para ver que toda esa vida sea más fácil. ¿Qué tal el día hoy? Bien. ¿Y tú qué tal el día? Bien. ¿Y vosotros dónde venís? Un trabajo de aprendizaje que tendrá una duración de 3 meses y que seguirá abriendo sus puertas al resto de usuarios del centro que cumplan con 2 únicos requisitos: tener más de 21 años y contar con su propia autonomía. Los 3 están trabajando, 2 de las chicas, 2 de ellas, una es becaria de la universidad, la otra está haciendo unas prácticas laborales en el BBV y David está trabajando en Telepixa. Entonces son autónomos en los desplazamientos y también tienen que tener un mínimo de autonomía en las actividades del hogar. Llevan apenas un mes y la experiencia está siendo muy positiva. Ya en el centro desarrollaban un programa de autonomía personal y ahora la asociación ha querido dar un paso más a la inserción social. Son un buen grupo y se llevan muy bien, se han adaptado muy bien entre ellos y todo va más rodado. Me llevo bien con ellas y tenemos una buena relación. Sí. Y nos reímos. Sus familias también están muy contentas con el proyecto, que también fueron muy valientes al decir: sí, quiero que mi hijo sea el primero, que vayan abriendo puertas para los demás, que eso también era una dificultad que teníamos, que era una experiencia nueva, se iban de casa, sus padres tenían miedo y un poco de no saber qué va a pasar, cómo va a ser, y la verdad es que ellos querían y sus padres les han apoyado. Yo estoy contenta porque me gusta vivir aquí con los compañeros que nos llevamos bien. Ahora Olga, David y Sara tienen una nueva responsabilidad y tendrán que decidir si quieren adaptarse a esta nueva rutina para desarrollar una vida independiente. Cuando llega la primavera, seguro que algunos de ustedes lo notan, pues se sienten más cansados, con falta de energía, pero hay alimentos pues, que nos van a ayudar, por lo menos, a evitar tanto este cansancio. Y como siempre, cada lunes está con nosotros nuestra dietista, Ana Mate. Muy buenas noches. Buenas noches, Verónica. Bueno, pues se dice que con la primavera, Ana, y además hay un alto porcentaje de población que se nota más cansado, con más falta de energía. Más fatigado, sí. Bueno, eso tiene su lógica. Al final nos aumentan una hora más de, más luz, pero nos aumentamos una hora en el día, lo cual hace que nuestro organismo se tenga que habituar a esas horas más de luz y, quieras o no, a las temperaturas, porque la cuestión es que la temperatura asciende, por tanto, a la hora de comer no nos apetecen los mismos alimentos ni tenemos los mismos horarios a la hora de comer, por tanto eso es bueno regularlo. Para intentar evitar un poco esta astenia, como tú dices, lo bueno es pues hacer, como hemos dicho muchas más veces, una alimentación sana y equilibrada, pero sobre todo destacar que sea una alimentación rica en antioxidantes, que aumentemos los niveles de fibra, los niveles de agua y los niveles de vitaminas y minerales para reducir un poco lo que es esa astenia. El desayuno, sobre todo, dicen que es la parte más importante y que nos va a ayudar, ¿no?, a evitar esta falta de energía, y yo creo que todavía, o tú nos lo vas a decir, la gente no está suficientemente concienciada, ¿no? Para nada, es más, un muy alto porcentaje de la población no desayuna, y la que desayuna de forma muy insuficiente. Es muy poca la gente que mete todos los grupos de alimentos, que para hacer lo que es un desayuno energético y para hacer frente a esta astenia primaveral deberíamos de meter todos los grupos de alimentos en los que englobamos los hidratos de carbono, como es el pan o los cereales, y son integrales mucho mejor, donde englobamos las vitaminas y las minerales que nos las aporta la fruta, las proteínas, donde incluimos lo que es la leche, los yogures, o si utilizamos un poquito de queso fresco, un poco de jamón york para ese pan que tomamos en el desayuno, la grasa, como cuando utilizamos un poquito de aceite en el pan, que nos puede gustar. Entonces, el que englobemos todos los grupos de alimentos lo hace una minoría de la parte de la población. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al dejar deficitarios ciertos alimentos, al final el aporte energético al comienzo del día, que es como cuando arrancamos un coche, es cuando más gasta, lo dejamos de forma deficitaria y lo vamos arrastrando durante el día. Por tanto, nos aparece esa sensación de cansancio, de fatiga, de estar inapetentes en realizar cualquier tipo de actividad física. Entonces, todo eso al final viene mucho derivado de la alimentación. Hombre, son muchos alimentos, ¿no?, los que nos dices en el desayuno, y normalmente es por
pues por falta de hambre, ¿no? A esas horas. Por falta de hambre y por falta de tiempo, mucha gente también lo Sí, dice. bueno, de hacerse todo, claro. Pero al final es coger una costumbre, porque al final esos son 10 minutos para ponerte un vaso de leche con un trozo de pan y un trozo de queso fresco y un kiwi, o sea, no te supone mucho tiempo, o sea, al final es un alimento de cada grupo. Pero la gente al final quiere cosas rápidas y luego a mitad de mañana es cuando quiere hacer como un desayuno más copioso o una media mañana más copiosa. Y no es el que nos aporta la energía desde el principio del día, por tanto lo importante es hacerlo en el caso del desayuno y que nos aporte más del 25% de lo que consumimos durante el día. Cuéntanos algunos de los alimentos, sobre todo, que nos van a hacer evitar este cansancio. Pues a ver, en cuestión de los alimentos, todos aquellos que son ricos en antioxidantes, como son las verduras, ¿vale? Ahora habría que usar mucho lo que es de la verdura de temporada. Utilizar, por ejemplo, los guisantes, que ahora son de temporada, los espárragos, como son los espárragos trigueros, y siempre utilizar lo que es la verdura de ensalada, porque como hemos dicho, al aumentar las temperaturas, el metabolismo lo que le apetece son cosas más frescas, porque no necesita tanto aporte energético a la hora de tener que mantener nuestra temperatura corporal. No es como en invierno, que con el frío necesitamos necesitar más energía para que nuestro cuerpo mantenga esa temperatura. Sin embargo, al ascender las temperaturas en primavera-verano necesitamos menos aporte de energía, por tanto que sean cosas más ligeras, más sanas, la fruta, por ejemplo, que también es algo muy apetecible, la legumbre también la podemos consumir, pero cuando empiece a hacer bueno, consumirlo más lo que es en ensalada, en vez de consumirlo con su parte de proteína o con sus sacramentos como hace mucha gente. Y consumir los lácteos, y eso los podemos consumir igual que en invierno que en verano, y consumir también algunos frutos secos, ya sea en ensaladas o con lácteos, donde nosotros queramos. Has comentado que luego además vamos a hablar de ello, de cómo nos afecta a nuestro organismo el cambio de hora, porque vamos a tener que adelantar la hora este próximo domingo y pues descompensamos, ¿no?, los horarios de comidas, y esto hace también, que has comentado, estar cansados. ¿Cómo organizamos las comidas? Pues lo que hemos dicho muchísimas veces, hacer 5 comidas, pautarnos unos horarios para esas 5 comidas, sabiendo que en invierno igual cenamos más pronto, porque al anochecer más pronto es como que tienes hambre, tienes esa sensación ya de descanso antes, y cuando estamos en primavera, al alargar el día, siempre nos apetece como alargar esas ingestas, en vez de comer tan pronto, comer más tarde, y de lo cual vamos alargando la merienda y la cena. Pero no solo tenemos el trastorno en la alimentación, también lo tenemos en el sueño, porque de ver que anochece antes, la sensación que tenemos de querer dormir nos aparece antes, y cuando los días son más largos, es más, con la astenia primaveral aparecen casos de lo que es insomnio, y por el día somnolencia, o sea, por la gente por el día está adormilado y por la noche, sin embargo, le cuesta conciliar el sueño. Luego les vamos a dar algunas claves, porque hay remedios para que por lo menos anticiparnos ante ello. ¿Qué alimentos tenemos que evitar para no notar esa sensación de pesadez? Pues sobre todo aquellos alimentos que sean ricos en grasas o lo que sean preparados, y lo que son los dulces o los azúcares. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho, porque el aporte energético es muy alto y lo que va a hacer es que nuestro cuerpo no lo requiere para mantener nuestra temperatura. Por tanto, lo que va a hacer el metabolismo en el momento que no gaste ese aporte energético es transformarlo en materia grasa, y nos supondría también un aumento de peso, aparte de que nos crearía muchísima más sensación de fatiga y de cansancio. ¿Por qué? Porque esos alimentos, además, al ser ricos en azúcares, tenemos como puntos, o sea, el cuerpo de repente te suelta muchísima cantidad de insulina, de lo cual los niveles de glucemia bajan muy rápido, por tanto la sensación de fatiga te aparece de momento. ¿Es necesario tomar un suplemento nutricional? Pues a ver, no es necesario como tal, lo que pasa es que sí que hay gente que lo toma. ¿Por qué? Pues porque hay mucha gente que está acostumbrada a que cuando son los cambios de temporada, pues el tomar, por ejemplo, la típica jalea real, pero tomar la típica jalea real que sea natural, como es en las herboristerías o en las farmacias, no comprarlo en cualquier tipo de sitio. ¿Por qué? Porque eso sí que lo que hace es fomentar las defensas, nos reduce esa sensación de cansancio y reduce esa sensación de fatiga que nos aparece con la astenia primaveral. Bueno, pues tengan en cuenta toda esta alimentación, y hoy Ana no nos va a dar un menú para mañana, sino que nos va a dar una receta de torrija, porque seguro que son muchos los que están haciendo este alimento que está buenísimo, este postre en estas fechas, que además como lo consumimos así una vez al año, pues sí, está buenísimo. Que no hace daño. Bueno, pues están las típicas recetas que sabe todo el mundo de hacer torrijas, pero hay alguna que es un poco más light y está muy buena, todos probarlo. Se hace con pan, como podemos hacer las torrijas normales, pero lo vamos a hacer con una bebida vegetal. En vez de con leche, lo vamos a hacer pues con bebida de soja o bebida de almendra o bebida de avena, lo que queramos. Con un poquito de corteza de naranja, un poquito de corteza de limón, con un trocito de canela en rama, con un huevo y con canela en polvo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner a hervir lo que es esa bebida vegetal con la corteza tanto de
de naranja como de limón y la ramita de canela. Cuando empiece a hervir lo retiramos, lo dejamos enfriar un poco y metemos 2 rebanadas, o dependiendo de las que vayamos a hacer, de pan, intentar de pan integral, que sea aproximadamente de 1,5 centímetros de grosor cada rebanada, que es un poquito menos de 2 dedos, para que nos hagamos una idea. Lo dejamos unos 10 minutos ahí en reposo y cuando lo saquemos, lo que vamos a hacer es poner a precalentar el horno a unos 210 grados, lo metemos y cuando veamos que se va dorando por encima, lo damos la vuelta. Cuando veamos que está dorado por otro lado, lo sacamos y lo espolvoreamos con la canela en polvo. Y un ingrediente que se me ha olvidado, cuando ponemos a hervir la bebida vegetal, tenemos que introducir también unas cucharaditas de miel. Ah, pues mira qué bueno. La cuestión es no freírla, ¿no? Claro, y meterla en el horno. Y queda súper rica. Y está jugosita también. Sí, porque al final tú lo dejas, lo que da más sabor es cuando tú lo dejas a remojo en la leche, en este caso es en esa bebida vegetal, pero el sabor queda excelente. Pues vamos a probar, ¿por qué no? Ana, gracias de verdad por habernos acompañado. Gracias a ti, Vero. Nos vamos unos minutitos a publicidad y seguimos aquí con más entrevistas en Cita Previa. En nuestra boca contamos con 2 articulaciones que se denominan temporomandibular. Es una articulación que tiene su base en el hueso temporal y articula con la mandíbula. Entre ambas existe un menisco que va a permitir realizar los desplazamientos mandibulares. Es una articulación que tiene su base en el hueso temporal y articula con la mandíbula. Entre ambas existe un menisco que va a permitir amortiguar y va a permitir realizar los desplazamientos mandibulares. Existen múltiples patologías dentro de estas articulaciones. El síndrome más conocido es el síndrome de disfunción temporomandibular. Es una alteración en la función que hace que esa función sea dolorosa o exista algún problema en los movimientos de la mandíbula. Sobre todo es una patología que se da en mujeres y alrededor de la treintena de edad. Fundamentalmente lo que ocurre es que al abrir y cerrar la boca nosotros tenemos dolores en la zona de delante del oído o dolores en forma de palma de mano en parte de la mitad de la cara. Existen ocasiones en las que desviamos a la hora de hacer la apertura o también se tienen bloqueos. O que a la hora de realizar el cierre no podemos cerrar correctamente la boca. Existen una serie de factores predisponentes que faciliten la patología. Factores psicológicos o genéticos como son la artritis reumatoide o psoriática. También existen factores a nivel de estructura de articulación. Que, por ejemplo, tengamos un cóndilo deforme o una articulación deforme, como es una hipoplasia condilar. También existen una serie de factores que van a influir en que podamos desarrollar patología, como son los factores oclusales. Es decir, cómo mordamos o la posición de los dientes. Si esta no es correcta, los movimientos de desplazamiento que hagamos cuando rechinamos los dientes o cuando los apretamos van a sobrecargar esa articulación, la van a inflamar y nos va a doler. También existen una serie de factores precipitantes que pueden generar este síndrome. Como es un traumatismo directo o un traumatismo indirecto. Un traumatismo directo, que decir, pues estamos en el coche, nos damos un golpe con el coche y nos podemos fracturar el cóndilo. O un traumatismo indirecto, que tenemos un síndrome cervical por el accidente de coche y simplemente la contractura que tenemos o el problema, la columna vertebral que tenemos, nos puede precipitar o desencadenar una patología articular. Y luego existe diferentes microtraumas,
por un lado los intrínsecos y por otro los extrínsecos. Los intrínsecos son aquellos conocidos como el bruxismo, que es cuando apretamos los dientes o durante el día o durante la noche y hace que nuestra boca está preparada para morder durante unos minutos, alrededor de un cuarto de hora, para que los dientes estén en contacto, un cuarto de hora al día. Pero si nosotros en momentos de tensión diaria apretamos los dientes o en momentos por la noche cuando dormimos apretamos los dientes, pasamos de unos minutos a unas horas. Esa articulación va a sufrir mucho, se puede desplazar el menisco y se producirá una inflamación articular y muscular. También existen una serie de microtraumas extrínsecos que fundamentalmente son los hábitos, como por ejemplo morderse las uñas, morderse los pellejitos de las uñas, morder los bolígrafos o simplemente una mala postura a la hora de escribir en el ordenador, etcétera, etcétera. Y luego existen otra serie de factores que se llaman perpetuantes que ayudan a la continuidad del problema, como por ejemplo tener un problema en la columna vertebral, una escoliosis. En Implante realizarán un diagnóstico clínico teniendo en cuenta antecedentes médicos del paciente, patologías, hábitos parafuncionales. Por ejemplo, si tiene una artrosis psoriásica o tiene una artrosis reumatoide o tiene algún tipo de patología como una escoliosis que nos facilite o nos pueda desencadenar ese problema. También, por otro lado, vamos a estudiar los hábitos parafuncionales, es decir, los hábitos de ese paciente, si muerde los bolígrafos, se muerde las uñas, etcétera, etcétera. También el problema que nos refiere al paciente. En muchas ocasiones lo que nos comentan es que pues, tienen bloqueos a la hora de abrir la boca o tienen desviaciones o, por ejemplo, al cerrar se quedan que no pueden llegar a cerrar en determinadas ocasiones. También es importante conocer si notan chasquidos. Existen diferentes tipos. El simple clac clac, chasquido, pero también está la sensación de tener arena en el oído. Esa sensación de arena es bastante problemática ya porque implica un desgaste muy grande del menisco o que puede empezar un problema artrósico en la boca. Por otro lado, tenemos lo que es la exploración básica de ATM, en la cual pues bueno, vamos primero a inspeccionar si ese paciente tiene diferentes asimetrías en la cara o en la mandíbula que puedan desencadenar que una articulación funcione más que la otra. No nos olvidemos que son dos articulaciones. También vamos a explorar todos los músculos de la cara, bueno, sobre todo el músculo masetero, el músculo temporal, el esternocleidomastoideo y el trapecio. Una sobrecarga en esta musculatura puede ser un síntoma de bruxismo. Implica que es un paciente que aprieta los dientes o que desarrolla una posición incorrecta en el trabajo. Es decir, los músculos, en este caso, que aprietan los dientes son el músculo masetero y el músculo temporal. Entonces nos puede indicar, puede ser un signo de bruxismo. También, si nosotros trabajamos todo el día en el ordenador, vamos a tener el trapecio y el esternocleidomastoideo cargados. Entonces, bueno, en función de eso daremos un diagnóstico, daremos otro. También vamos a explorar lo que es la articulación para que nosotros como profesionales detectemos dónde está el menisco, intentemos detectar. En muchas ocasiones ese menisco está desplazado hacia adelante y lo que es el cóndilo mandibular en muchas ocasiones pues es capaz de cogerlo y reconducir y apoyarse en él para hacer el resto de movimiento, o en muchas ocasiones no, y es cuando tenemos un bloqueo y la boca la abrimos de lado, por ejemplo, o no podemos abrirla del todo. Además, como ayuda, si la palpación no nos ha facilitado todos los indicios que presenta el paciente, se puede realizar una auscultación. También vamos a explorar la cantidad de apertura de la boca del paciente. Si abre poco, podemos pensar en un bloqueo. Si abre en exceso, podemos pensar en un problema genético de hiperlaxitud, es decir, que los ligamentos sean más largos de lo normal y por lo tanto el menisco quede más fácilmente desplazado hacia adelante. También miraremos si el paciente tiene algún problema maloclusal,
de maloclusión o tiene ausencias de algún diente y requiere de un implante. En los casos de maloclusión indicaremos en la mayoría de casos pues ortodoncia para reposicionar correctamente los dientes, etcétera, etcétera. El tratamiento se va a realizar en función del diagnóstico. Por todo ello, adquiere suma importancia toda la exploración previa. Existen diferentes tipos de tratamientos. Podemos tratarlo mediante un tratamiento físico, con calor o con frío. Con frío trataremos los problemas articulares y con calor las contracturas musculares. También existen a nivel farmacológico diferentes fármacos que vamos a poder como antiinflamatorios, tienen una serie de receptores en la articulación que van a funcionar y van a evitar que el paciente tenga molestias. También, bueno, pues en muchas ocasiones sabemos que este tipo de patologías vienen de origen psicológico, en muchas ocasiones por ansiedad o estrés. Entonces, en el caso que sea una patología importante, pues derivar a ese paciente al especialista. Existen unos aparatos, células de descarga, que se colocarán entre los dientes. De esta forma, las fuerzas masticatorias se repartirán de forma adecuada. Y separemos lo que es un poquito el cóndilo de la articulación, de tal manera que ese menisco o los ligamentos que lo sujeten sufran menos. La prevención, pues básicamente es mantener un adecuado reposo y bueno, pues intentar estar lo más relajados posible. Nosotros, pues bueno, un poco en función del diagnóstico y del tratamiento y del plan de tratamiento, indicaremos al paciente una serie de pautas que van a permitir pues que ese paciente tienda a tener menos patología. En muchas ocasiones estos tratamientos los pacientes lo pasan por alto, no vienen, pero este es un problema importante dentro de la boca. Yo diría que es el tercer problema más importante después de la caries y de la enfermedad de las encías. Es muy importante que si notamos algún chasquido, dolores o cualquier tipo de problema, lo consultemos con nuestro odontólogo para que realice un diagnóstico y un tratamiento que en muchas ocasiones es sencillo y nos va a aportar grandes beneficios. Celebrado hace unos días el Día Mundial del Sueño y dormir bien está considerado como un pilar en nuestra salud, pues junto con una dieta equilibrada y hacer algo de ejercicio. Para hablar del sueño estamos aquí con una neumóloga de la unidad del sueño, Estrella, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, no estamos concienciados o no se le presta suficiente atención al sueño. Hay que dar un dato y es que un 30% de la población vive con un déficit de sueño. Sí, así es. Esto realmente puede ser debido a varias cosas. Uno de ellos probablemente a la situación anómala que tenemos en España, de estar situados en un meridiano que no nos corresponde. Es decir, hace años ya nos alineamos con el horario de Berlín, con el uso horario de Centro Europa, cuando realmente el uso horario que nos corresponde es un uso más occidental, es el que te correspondería, por ejemplo, con Londres, con Portugal, es decir, deberíamos de tener una hora menos para ir acordes con la luz del sol. Eso sería beneficioso a la hora de conseguir dormir más, pero también debería de ir acompañado, lógicamente, de una modificación en nuestros horarios habituales, por ejemplo, en los horarios de máxima audiencia de las televisiones y demás. Es muy importante, ¿verdad? Y vosotros lo sabéis bien, el dormir, ¿no? Como bien decimos, hay mucha gente que tiene un trastorno del sueño. Actualmente, Estrella, ¿cuál es el perfil de paciente que acude a la unidad? Actualmente cada vez el perfil de paciente que acude a la unidad es más complejo. Hemos pasado a lo largo de estos años de ver mucho paciente que venía claramente con un cuadro de apnea de sueño a que cada vez esto se vaya mezclando más con otro tipo de problemas. El primero y el más fundamental y el más común, que es la deprivación crónica de sueño que sufrimos en España, que está estimada en casi unos 55 minutos de horas menos de tiempo menos de sueño que dormimos con respecto a los europeos.
Eso puede ir añadido a otros múltiples trastornos del sueño, como puede ser el insomnio, como puede ser la apnea de sueño, un síndrome de piernas inquietas u otro tipo de cosas. El insomnio sobre todo es como bien dices, ¿no?, el problema más común. ¿A qué se debe? La última causa del insomnio no se conoce bien. Lo que está claro es que primero hay que filiar bien cuál es ese problema para no dormir. Es decir, no es lo mismo las personas que tienen un adelanto de fase, es decir, personas que tienden a acostarse muy pronto y que se despiertan lógicamente también muy pronto, personas, por ejemplo, lo típico de los adolescentes que tienen un retardo de fase, que tienden a acostarse tarde y que necesitan compensar después levantándose tarde, y que cuando eso no lo consiguen, pues de ahí nos viene el problema, ¿no?, de tener un déficit de sueño, y que ellos, si tratan de acostarse antes, no van a poder conciliar el sueño porque ya han desarrollado el hábito de dormirse más tarde. Entonces hay que filiar muy bien cuál es el problema al que nos enfrentamos antes de establecer claramente un problema de insomnio. Otro problema sería el trastorno de sueño de los trabajadores a turnos. El turno de noche o el turno rotatorio, ¿verdad? Sí. Actualmente, bueno, pues los turnos, los trabajos donde más está afectando más, como bien dices, a estos pacientes. ¿Es sencillo tratar el insomnio? No, es complejo porque muchas veces tenemos que abordar muchos aspectos de la vida, ya no solo las normas básicas que puede haber de higiene, sino que muchas veces nos tenemos que enfrentar con el tema de los horarios laborales, en el caso del trabajador a turnos, y en el caso, por ejemplo, de otro tipo de trabajadores autónomos a la ausencia de un horario de trabajo, lo cual es bastante complejo de abordar. ¿Qué repercusiones puede tener a largo plazo esto? Pues a largo plazo, aparte de la mala situación en la que uno se encuentra durante el día en cuanto a la disminución, ¿no?, de las facultades mentales, de la memoria, de la capacidad de concentración, de la agilidad mental, la facilidad para quedarse dormido, ¿no? Recientemente ha habido un accidente grave de tráfico en el que puede haber jugado un papel la somnolencia. Bueno, pues hablamos de accidentes laborales, accidentes de tráfico, cosas bastante serias. Pero sí que es cierto que hay personas, ¿no?, que necesitan dormir más que otras. Sí, hay distintos perfiles o distintos patrones de sueño. Nosotros hablamos de grandes durmientes, ¿no? Son aquellas personas que necesitan de una manera normal y fisiológica dormir más de 8 horas de sueño. En el momento que ellos no duermen más de 8 horas en la noche, pues ellos notan que, bueno, pues lo que podemos notar todos con las noches que no hemos dormido unas horas adecuadas, ¿no? Y por otro lado tenemos los cortos durmientes, ¿no? Son personas que duermen 4 o 5 horas y con eso ellas pueden desempeñar su actividad diaria. Eso sería lo que a todos nos gustaría, ¿no? Poder dormir poco y estar frescos y rendir al día siguiente, pero no todos tenemos ese o podemos tener ese perfil. En todo caso, estos son extremos, ¿no? Como bien nos decís, dormir entre 7 y 8 horas, ¿no? Diarias. ¿La siesta es buena? La siesta es buena si no es muy prolongada. De hecho, dentro de las normas que se establecen para tener un sueño saludable, una de ellas recoge el tener una siesta que puede ser de entre 30 a 45 minutos. Bien, decimos o hemos dicho antes, ¿no?, que este domingo vamos a cambiar la hora, vamos a adelantar nuestros relojes una hora, a las 2, ¿no? Serán las 3, por lo tanto perdemos una hora de sueño, y yo creo que este cambio de primavera es el que más nos afecta, ¿no?, a nuestro organismo. Efectivamente, es el que más nos afecta porque, como ya hemos dicho, en una sociedad deprivada de sueño crónicamente en una hora, ahora mismo le añadimos otra hora menos de sueño. Entonces, este cambio es un cambio que siempre se nos hace un poco más cuesta arriba. Quizás para que esto no sea tan brusco, para que no se produzca en una sola noche, el irse acostando paulatinamente, pues un cuarto de hora antes o 10 minutos antes todos los días, pues bueno, pues nos puede ayudar a sobrellevar un poco mejor. O sea que durante estos días, ¿no?, ya podemos ir concienciándonos. ¿Afecta a nuestro organismo? Bien has dicho, como el cansancio, por ejemplo. ¿Y cuántos días puede pasar hasta que nos normalicemos? Pues habitualmente suele ser entre una semana a 15 días, habitualmente uno ya suele compensar. ¿En los niños es peor este cambio? En los niños no especialmente.
no especialmente, porque con los niños solemos mantener mucho más los hábitos de sueño. Habitualmente solemos estar mucho más encima para que se acuesten pronto y demás, y no suele haber esos problemas. El cansancio, ¿no? Como hemos dicho, y ahora mismo, ¿no? Pues poder acostarnos antes. Una vez que se produzca ese cambio, ¿qué claves nos puedes dar para minimizar ese estado anímico nuestro, sobre todo? Las claves están en hacer antes, en lo que hemos comentado, de ir acostándose un poquito antes todos los días, con el fin de conseguir que esa noche no sea tan importante, ¿no?, la pérdida de sueño. Entonces, más que después, antes. Quizás. Pues háganlo ya. Estrella, gracias de verdad por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, Verónica. Vamos ahora al hospital porque CESIF ha lanzado hoy un mensaje de tranquilidad a los profesionales enfermeros tras la aprobación de ese Real Decreto. Insisten en que solo regula la dispensación de medicamentos, no la prescripción, como en algunos casos se está llamando. CESIF asegura que la labor asistencial de los enfermeros no va a variar porque, a pesar de su entrada en vigor, en Castilla y León no se va a aplicar mientras se mantenga la dispensación transitoria única. Los medicamentos son sujetos a prescripción médica, está claro. Puesto que los enfermeros no prescriben y lo único que quieren es que hagamos una orden de dispensación, desde CESIF vemos innecesario esa formación que nos exige este Real Decreto. Puesto que para realizar esta orden de dispensación, con este Real Decreto nos exige una formación de 180 horas que anteriormente teníamos para los fármacos no sujetos a prescripción médica, una autonomía que ahora no tenemos. Este es por lo que CESIF, sobre todo, no está de acuerdo con este Real Decreto. Y ahora sí, nos despedimos. Más salud, más cita previa el próximo lunes. Yo les espero mañana con el programa 8 Magazine, con el magazine de esta casa, que por cierto les vamos a dar más detalles sobre nuestra Semana Santa de Burgos y provincia. Les dejamos ahora con Jaque al Chef y nuestro compañero Gerardo de Mateo. Gracias por acompañarnos. Chao.